Hola, buenas tardes. En la materia de psicología educativa vamos a analizar en esta semana los subtemas 5.4.4, estados en que se divide la etapa preoperacional, preconceptual e intuitiva, el 5.4.5, características del pensamiento preoperacional. Las actividades a realizar son las siguientes. Se ve el video sobre los subtemas y se hace una síntesis. 2. Se explican en la clase y los estudiantes realizan un diagrama de causa-efecto o de espina de pescado. 3. Se mandan las actividades al correo del docente. Estados en que se divide la etapa preoperacional, preconceptual e intuitivo. Comprendida desde los 2 hasta los 6 años, el nombre de esta etapa se debe a Piaget. Creía que en este estadio los niños no eran capaces de hacer operaciones mentales, sino que son influenciados por cómo se ven las cosas. La mayor diferencia entre este estadio y el anterior es el continuo desarrollo y uso de imágenes internas, esquemas, el lenguaje y símbolos que ayudarán al desarrollo de la conciencia propia. Piaget subdividió el estadio en preconceptual, de 2 a 4 años. El niño no es capaz de comprender términos relativos como más grande o más fuerte. B. Intuitivos, de 4 a 7 años. El niño ya puede utilizar términos relativos, pero su habilidad lógica sigue siendo limitada. En cuanto a las características del pensamiento del niño en esta etapa, Piaget encontró dificultades en la seriación, arreglar objetos en relación a una dimensión particular como la altura. Artificialismo, creencia de que cosas de la naturaleza han sido creadas por el hombre. Centralización, centrarse solo en una cualidad perceptual, a la vez se relaciona con la carencia del concepto de conservación. Razonamiento transductivo. El niño ve que dos cosas pasan al mismo tiempo y asume que una causa a la otra. Este razonamiento también es llamado intuitivo. Además, Piaget notó que en esta etapa los niños carecen del concepto de conservación, es decir, el principio según el cual sabemos que la cantidad se mantiene aunque varíe la forma, y es por esto que si se les muestra un vaso largo con jugo adentro, les parece que contiene mucho jugo. Por otro lado, si se cambia el vaso por uno corto y ancho, le parece una cantidad aceptable de jugo. Si bien para Piaget las transiciones de una etapa a otra no eran bruscas, se sorprendería con los resultados de un estudio que encontró que el pensamiento simbólico aparece a una edad más temprana de la que él creía. En un experimento, Judy Delauch les mostraba a los niños pequeños una maqueta de una habitación que tenía un sofá, detrás del cual ella escondía un perrito de juguete. Los niños de 2 años y medio podían recordar fácilmente dónde se escondía el perrito, pero no podían encontrarlo al entrar a una habitación del tamaño real. Los niños de 3 años se dirigían directamente al lugar donde estaba escondido el perrito, lo cual demostró que utilizaron la maqueta como representación simbólica del cuarto de tamaño real. Otra característica de esta etapa del desarrollo según Piaget es el egocentrismo. Algunas investigaciones posteriores encontraron que los niños de 2 años o 3 años son capaces de entender hasta cierto punto que otras personas ven o experimentan cosas de manera distinta. John Flawell realizó un experimento para demostrar esto, que consistió en mostrarle a un niño una carta que de un lado tenía el dibujo de un perro y del otro de un gato. Luego sostenía la carta de manera vertical, de modo que él veía un lado y el otro al niño, y le preguntaba al niño qué estaba mirando él. Los niños de 3 años no tenían problema en entender que Flavel veía algo diferente a lo que ellos estaban viendo. Sartre-Hellman, citado por B, también mostraron que los niños de esta misma edad utilizan oraciones más simples al hablar con un niño de 2 años, diferentes a las que utiliza al hablar con un adulto. Sin embargo, esos mismos niños tienen dificultad en darse cuenta que tú ves las cosas desde otro punto de vista, si están mirando al mismo
objeto, pero desde diferentes ángulos. Lo cierto es que estas investigaciones notaron que el niño preoperacional parece ser menos egocéntrico de lo que Piaget pensó. La etapa preoperacional es un estudio o estadio dentro de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, sucediendo a la etapa sensoriomotora y viniendo antes que la de las operaciones concretas y las operaciones formales. Esta etapa se da entre los 2 y 6 años y su nombre se debe a que cuando Piaget la conceptualizó, pensaba que los niños de esas edades no eran capaces de realizar operaciones mentales abstractas, estando muy influenciado su pensamiento por cómo percibían las cosas inmediatas. La etapa preoperacional presenta unos cuantos logros con respecto a la sensoriomotora. Entre los más importantes están el hecho de que, como cabría esperar, las capacidades cognitivas han ido desarrollándose hasta tal punto que el niño posee capacidades como hacer uso de imágenes internas, manejar esquemas, tener lenguaje y usar símbolos, los cuales serán fundamentales en el desarrollo de la conciencia propia. El principal hito de esta etapa es brindarle al niño de un mayor conocimiento representativo, mejorando su capacidad de comunicación y aprendizaje. Empiezan a usar herramientas de persuasión para conseguir aquello que desean, como juguetes o dulces. Sin embargo, al no entender del todo la lógica, todavía no son capaces de manipular la información de tal manera que se aseguren de satisfacer su deseo o hacerles ver el resto de personas su punto de vista. A medida que el niño va creciendo, va viviendo cambios en la forma de entender y captar las ideas, a la vez que las expresa mejor, es decir, construye experiencias acerca de lo que pasa a su alrededor, y progresivamente va formando un pensamiento más coherente y lógico. Además, empiezan a ser capaces de entender que algo puede representar otra cosa, es decir, comienzan el uso de símbolos, haciendo que objetos se transforman de forma momentánea en otra cosa. Por ejemplo, una cuchara es un avión. 1. Subestadio simbólico preconceptual de 2 a 4 años. El niño se vale de imágenes concretas para entender el mundo, pero no adquiere ideas abstractas o generalizables todavía. Las palabras tienen un significado en función de su experiencia vivida, no en función de lo que se le haya explicado, sin haberle dado un ejemplo real de lo que represente. Se vale de preconceptos, los cuales van muy unidos a su experiencia sensorial, motivo por el cual es tan importante que los niños de 2 a 4 años se relacionen mucho con la naturaleza para ir expandiendo su mundo. 2. Subestado intuitivo o conceptual de 4 a 7 años. La mente del niño está dominada por la percepción inmediata. La intuición juega un papel fundamental en esta etapa, dado que implica la interiorización de percepciones en forma de imágenes representativas que prolongan los esquemas sensoriomotores sin coordinación racional, es decir, el niño en base a lo que ha visto intuitivamente se atreve a generalizar lo que ya sabe. Y aquí están las referencias donde se obtuvo la información antes planteada. Muchas gracias, que estén muy bien.